Bueno, acá le voy a dar una pequeña explicación de cómo hacer el trabajo práctico número 3. ¿Sí? Eh, Primero y principal, tienen que leer las consignas, ¿sí? No queda otra. O sea, he recibido varias consultas, pero sobre todo no están leyendo la consigna. Entonces, desde el vamos que vamos mal, ¿sí? Entonces, primero intentemos interpretar la consigna, la leamos, la interpretemos, luego intentemos hacer algo y si ahí tengo dudas, recién consulto, ¿sí? No puedo pedir al profesor que me lea la consigna, ¿sí? Si yo antes no la leí y no hice el esfuerzo de intentar entenderla. ¿Sí? Este práctico trata sobre la idea de armar la red de actividades que habíamos visto ya en la teoría y de estimar el esfuerzo, el tamaño de una aplicación en base a la técnica que vimos que eran los puntos de función. El primer punto les pide que descompongan, ¿sí?, una fase en actividades y actividades en actividades detalladas, ¿sí?, de lo que es el análisis, el diseño y la implementación como un ejemplo. ¿Sí? Acá les está mostrando que la fase de análisis tiene 3 actividades, el diseño tiene 4 y la implementación tiene 2. ¿Sí? A su vez le muestra que la actividad, por ejemplo, de recopilación de datos se desgrana en 5 actividades detalladas. Y estas actividades detalladas ya se le indica una estimación en semanas. Lo mismo pasa con el análisis de flujo de datos y decisiones, que es solamente una actividad detallada, y la preparación de la propuesta, que era la tercera actividad que se desgrana en 3 actividades detalladas que tiene una estimación en semanas. Eso en cuanto al análisis. ¿Sí? ¿Qué se les pide? Que detallen las actividades correspondientes a la fase de diseño e implementación y señalar el tiempo estimado para la realización de cada actividad detallada. O sea, le están pidiendo que detallen las actividades de diseño, estas 4, y las de implementación, estas 2, en actividades detalladas. ¿Qué quiere decir eso? Que el diseño de la entrada de datos se va a desgranar en 1, 2, 3 o 4 actividades según lo que ustedes o el equipo, el grupo considere. Lo mismo con el diseño de las entradas, con el diseño de las salidas y la organización de los datos. En cuanto a la implementación, lo mismo. La implementación se va a desgranar en varias actividades detalladas y la evaluación en otras tantas. Entonces, la idea, ¿cuál es? ¿Sí? Que como cada actividad, ¿sí?, de la que tenemos aquí, se va a desgranar en varias actividades detalladas, esas actividades detalladas aparezcan con una estimación o las estimen en cuanto a la duración en semanas. Entonces, acá abajo les indican que lo que tienen que hacer es esto, ¿sí? Es armar una tablita. Por ejemplo, yo acá tengo un Excel, ¿sí?, donde voy a poner el ID de la actividad, el nombre de la actividad, la predecesora y la duración. Entonces, como ejemplo, es decir, es verdad que no se les ha indicado cuáles son las actividades detalladas del diseño de la entrada de datos, las actividades detalladas del diseño de las entradas, las actividades detalladas de la implementación, no se lo indicó, pero tienen forma de hacer. Yo le acabo de subir en el aula un apunte, ¿sí?, llamado Métrica versión 3 Introducción. Ahí tienen, por ejemplo, una guía, ¿sí?, de las etapas de la construcción del sistema, por ejemplo. ¿Sí? Métrica es un mecanismo, es una metodología de desarrollo de software estructurado, donde se especifica todas las etapas que uno tiene que llevar a cabo para realizar la construcción de un sistema. ¿Sí? Es un libro grande, donde se indica, como les decía, todas las técnicas, y todos los procesos y el paso a paso que uno tiene que llevar a cabo y la documentación que tiene que entregar en cada etapa del modelo en cascada, por ejemplo, para llevar a cabo este desarrollo del proceso. Si, por ejemplo, métrica 3 me dice que para la construcción, que es la implementación, ¿sí?, tengo un conjunto de tareas, ¿sí? Me indica que tengo que tener, o sea, el resultado de la etapa que va a ser el resultado de las pruebas unitarias, el de la prueba de integración, y la prueba del sistema. ¿Qué me indica esto? Que yo tendré que diseñar los casos de pruebas, ¿sí? Es decir, en la parte de la implementación, ¿qué tengo? Tengo 2 partes grandes, la implementación y la evaluación o prueba. En cuanto a la implementación, tengo que, lo que corresponde a la codificación,
Entonces, para codificar, ¿qué tengo que hacer? Y primero plantearme, es decir, yo lo habría planteado en el diseño, ¿sí? Estructuras de datos y demás, tengo que ver, o sea, qué tecnología voy a aplicar, ¿sí? De pronto, una tarea detallada, por ejemplo, podría ser una capacitación en una librería específica, en una tecnología específica, una de las tareas, ¿sí? La propia codificación, ¿sí? El diseño de los casos de prueba, ¿sí? La prueba en sí, la prueba de unitaria, la prueba de integración de componentes, la prueba del sistema, ¿sí? La validación, la prueba de validación, ¿sí? En- Como resultado, ¿sí? O decir, yo también puedo indicar que, por ejemplo, si lo voy a hacer de acuerdo a un sistema específico, yo podría decir que lo voy a dividir en etapas a la codificación y voy a indicar que voy a desarrollar primero los procedimientos de tal módulo. Entonces tendré desarrollo del procedimiento de compra, desarrollo del procedimiento de ventas, ¿sí? Desarrollo del módulo de control de recursos humanos, ¿sí? Desarrollo del manual de usuario, como indica acá, ¿sí? Capacitación de los usuarios, ¿sí? Entonces tengo un listado, ya tengo ahí, ¿cuántas? 10 actividades, ¿sí? Detalladas. Bueno, ¿cuál va a ser mi trabajo? O sea, listarlas, ¿sí? A todas esas actividades, ¿sí? Que habíamos hablado, ¿sí? No tiene ninguna, ¿sí? La duración, que serán, supongamos, 5 semanas, ¿sí? Desarrollo del módulo compras, quizá tampoco tiene predecesora, ¿sí? Y esta va a durar, qué sé yo, 4 semanas, ¿sí? Una actividad C, que va a ser el diseño de casos de prueba, módulo ventas, ¿sí? Esto por dar un ejemplo. Y esta se va a desarrollar, por ejemplo, ¿sí? Podríamos hacerla luego de terminada la actividad A, ¿sí? Esta me va a llevar una semana. Luego tendré la prueba efectiva, la prueba de unidad, módulo ventas. Esta va a ser la actividad B, ¿sí? Que esta va a ser luego de haber diseñado los casos de prueba. Esta me va a llevar 2 semanas, ¿sí? Y así con todo el listado de tareas detalladas, ¿sí? Entonces, de vuelta. Por cada una de estas, es decir, en cuanto a lo que era la implementación, ¿sí? Yo voy a tener un listado de tareas. Y en cuanto a la evaluación o prueba, tendré otro listado de tareas, ¿sí? Y tendré que, luego, mi tablita de actividades para luego armar, ¿sí? Mi red de actividades y proceder a hacer el cálculo del camino crítico, que es el punto que sigue. Pero de eso habla el punto. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Identificar cuáles van a ser mis actividades detalladas, ¿sí? Que son estas, en cuanto a cada una de las actividades de diseño y a cada una de las actividades de implementación, ¿sí? Entonces, tener un listado de actividades detalladas con la estimación de la duración en semanas, con la indicación de cuáles son las actividades que preceden a otra. Una vez que tenga yo armada la tableta de actividades, ¿sí? Serán, supongamos, un listado de 20, 30 actividades en total de esas dos etapas grandes de diseño e implementación. Esperen, antes que me olvide, ¿sí? Acá, por ejemplo, también, ¿sí? En el libro, en Pressman, ¿sí? En la página 94, tienen también algunos indicadores como para que puedan guiarlos a ustedes en la identificación de estas actividades que corresponden a la construcción, a la implementación del software, ¿sí? Les pido que lo lean, ¿sí? Ya les indiqué, página 94, libro Pressman, que tienen subido en el aula. Léanse, son 2 páginas, ¿sí? 2 y media, ¿sí? Léanlo, revísenlo, ¿sí? La idea es que ustedes
De vuelta, en base a esto que está indicado acá, en base a lo que está indicado en esta introducción de métrica 3, ustedes pueden obtener un conjunto de actividades detalladas, ¿sí? Lo mismo para el diseño. Entonces, yo tendría que ir a la parte de diseño, ¿sí? Y ver cuáles son las actividades detalladas del diseño. Lo mismo, puedo consultar el libro no muerde, iré a consultar cuáles son las actividades detalladas del diseño. Acá ya me está indicando, me está dando un indicador de que, ¿sí? El diseño tiene el diseño de la entrada de datos, de las entradas, de las salidas, de la organización de los datos. Acuérdense que yo les subí un par de videos, tienen también ahí en cuestiones en cuanto a la arquitectura, ¿sí? Decisión de la arquitectura, capacitación en Java, qué sé yo, ¿sí? Porque hemos elegido desarrollar el sistema en Java, entonces vamos a capacitarnos en Java y va a ser una actividad de 4 semanas, un curso intensivo de Java. Una capacitación en web service, ¿sí? Porque queremos desarrollarlo con web service y demás, listo. Entonces, parte de la tarea de desarrollo también tiene que ver con la capacitación en la tecnología que vamos a aplicar, entonces también es una actividad que tenemos que identificarla, especificarla, estimarla en cuanto a duración y que va a influir en el proyecto. Teniendo todo ese listado de actividades de estas dos etapas grandes, implementación y diseño, en realidad diseño y luego implementación, porque primero se diseña y luego se implementa, vamos a desarrollar o vamos a armar el diagrama de Gantt, ¿sí? Tiene la herramienta que indicó el profesor Azar, así que la pueden usar a esa. En realidad nos hemos salteado porque si ya hemos detallado las actividades, ¿sí? En realidad el diagrama de la actividad con el diagrama de Gantt debería ir después de establecer la precedencia, ¿sí? Pero bueno, ustedes ya lo hicieron, ¿sí? Entonces, identificamos las actividades, establecimos la precedencia, ¿sí? Y armamos el diagrama de Gantt. Posterior a eso, ¿sí? ¿Qué hacemos? Armamos el diagrama de nuestra red de actividades, ¿sí? Nuestra red de actividades. Identificamos estas actividades simuladas, estas actividades ficticias, si hicieran falta, de acuerdo a nuestra tablita de precedencia, ¿sí? Y luego, ¿qué hacemos? Estimamos todas las fechas que tenemos que estimar o calcular para obtener el camino crítico, ¿sí? Fecha temprana, fecha tardía, primera fecha de finalización, primera fecha de comienzo, todas, ¿sí? Las que teníamos que identificar cuando desarrollábamos el camino crítico, ¿sí? Que eran las que tenemos en el apunte, ¿sí? Perdón, ese no es. ¿Sí? En el apunte se acuerdan de las 66 hojas. Bueno. Tenés que identificar esto, ¿sí? Lo que ya vimos, lo que ya calculamos, ¿sí? Esto, ¿sí? Fecha temprana, fecha tardía, última fecha de comienzo, primera fecha de fin, ¿sí? Todo como lo veníamos haciendo. No es más que eso, ¿sí? Ese es el punto 1. Y obviamente determinar el camino crítico en base a eso. En el punto 2 se les dice que se requiere desarrollar un sistema de comercio electrónico online. Las historias de usuario correspondientes a las etapas del proceso de compra se describen a continuación, ¿sí? Ya nos listan las etapas, las historias de usuario que se han identificado para el desarrollo de del proceso de compra, ¿sí? Para este sistema. Tengo este listado de historias de usuario. ¿Qué se nos pide? Que definamos la tabla de actividades con precedencia y estimar lo mismo que hicimos en el paso anterior, ¿sí? Ya tengo las tablitas, tengo que estimar la duración de cada tarea, estimar, de acuerdo a lo que indique el equipo de trabajo, el grupo, ¿sí? Cuál precede a cuál, ¿sí? Y luego desarrollar o armar la red de actividades y calcular el camino crítico, ¿sí? No es más que eso, no es nada diferente de lo otro, ¿sí? Entonces, en base a todo este listado de tareas llamadas historias de usuario, en este caso, simplemente no hay que desgranarla ni nada. Tomamos esa, ¿sí? Le indicamos la prioridad, perdón, la precedencia de cada una y la estimamos en la duración en cuanto a semanas. En el punto 3 les piden que
¿sí? Calculen el esfuerzo para llevar a cabo, ¿sí? Para el desarrollo de un sistema. ¿Cuál es el sistema? ¿Sí? ¿Qué les pide? Que en base al ejercicio anterior, en lo que teníamos que hacer este proceso de compra, en estas historias de usuario que nos habían listado, le piden que estimen el esfuerzo total del proyecto en base a puntos de función. La técnica de puntos de función ya la hemos visto, pueden revisar en el libro, está también indicada la técnica de puntos de función. La fórmula es esta, ¿sí? El esfuerzo es igual a A por el tamaño elevado a B por M. A, que es un coeficiente fijo, es 2.94, no hay que hacer ningún cálculo. El tamaño, ¿sí? Es el tamaño por 1000 líneas de código de acuerdo a los puntos de función. Entonces, acá tendré que calcular cuáles son los puntos de función para desarrollar este sistema que me indicaron en el punto 2, ¿sí? Este listado de historias de usuario. Tengo que calcular cuáles son los puntos de función, ¿sí? En base a esa especificación, ¿sí? Acá tenemos la fórmula para calcularlo. Esta ya lo vimos en la teoría, ¿sí? ¿Se acuerdan que el conteo total era lo que yo obtenía? Perdón, acá me están indicando, fíjense, el profe les indicó que en el libro Pressman, en la página 531, pueden consultar eso. ¿Sí? Pressman 531. ¿Sí? Yo acá tengo mi tablita de cálculo de punto de función, es como la que vimos en la teoría, ¿sí? El valor del dominio de información, que son las entradas, las salidas, las consultas, los archivos de interfaces externas. El factor de ponderación, si es simple, promedio, medio o complejo, ¿sí? Entonces, tener que estimar, de acuerdo a lo que yo tenga que hacer, si cae, cuántas entradas simples tengo, cuántas promedio, cuántas complejas, cuántas salidas simple, promedio y complejo, así como lo hicimos en la teoría, ¿sí? Obtenemos la cuenta total. Esa cuenta total es esto, el conteo total, por 0,65 más 0,01 por la sumatoria de los FDI. Los FDI eran las 14 preguntas que tenían una valoración de 0 a 5, ¿sí? Luego, la otra parte de la fórmula, con eso voy a obtener el tamaño. B me dice que B es el esfuerzo creciente requerido conforme aumenta el tamaño del proyecto. Es un valor de 1.1 a 1.24. No tengo que calcular nada. No me están pidiendo que investigue sobre este método y nada. No. Apliquemos la fórmula y nos limitemos a hacer eso. Propongamos un valor entre 1.1 a 1.24. No tienen que justificarlo ni nada. 1.18. Listo. Ese es mi valor del factor B, que era el esfuerzo creciente. Y por último, estimamos M. M es un multiplicador. Esta información la pueden también obtener en el libro. Acá el profe les indica que esto está en el libro en Somerville, que es el modelo de diseño temprano. Ahí van a ver que hay varios modelos de estimación, ¿sí? Este es uno, ¿sí? M es un multiplicador y cada uno de estos elementos tiene un valor de 1 a 6, ¿sí? Es en cuanto a si es la influencia de este elemento, ¿sí? De la fiabilidad y complejidad del producto, ¿sí? De la reutilización requerida, de la dificultad de la plataforma, de la habilidad del personal. Cada uno de estos factores va a influir entre 1 y 6, ¿sí? Al cálculo del esfuerzo. Por eso es simplemente un multiplicador. Entonces, yo digo que la habilidad del personal, ¿sí? Es muy alta dentro de mi proyecto, entonces va a tener un valor de 6, ¿sí? Pero luego digo que el calendario no es tan importante porque estamos trabajando bien, holgadamente. Es un equipo de trabajo productivo. Entonces el calendario tiene una influencia muy baja. Entonces le voy a dar una calificación de 1. Ustedes eligen los valores. No se les está pidiendo que se pongan a investigar sobre este método específico. Simplemente lo apliquemos. Lo que tienen que hacer es simplemente estimar en base a los puntos de función. Es lo único que tienen que calcular, ¿sí? Los puntos de función. Esto va a ser algo como, por así decirlo, al azar. Lo vamos a discutir, lo van a discutir ustedes entre el equipo de trabajo y nada más, ¿sí? Pero ustedes propongan una estimación
de cada uno de estos factores entre 1 y 6 y obtienen el valor de m, ¿sí? Será de pronto 32, ¿sí? M, qué sé yo, lo que ustedes identifiquen, ¿sí? Ustedes pondrán en el detalle, con desarrollo de trabajo práctico, PERS es igual a 1, RSPX igual a 3, RUSE igual a 4, ¿sí? SCD igual a 6, ¿sí? Nada más. Y entonces calculan luego la fórmula completa del esfuerzo e indican que el esfuerzo para desarrollar este proyecto, que es el que se indica en el punto 2, este listado de historias de usuario, es tanto, ¿sí? Es en cuanto al punto 3. Y en el punto 4 se le pide que se requiere un sistema IoT Smart Home que permita mantener información en línea para el usuario. Debe contar con sensores de apertura de puertas y ventanas, actuadores para cierre seguro de puertas y ventanas en forma remota, activación en forma remota de simulación de presencia, riego de plantas y sistema de ahorro de energía eléctrica, sensores de humedad en el interior de la casa y apertura de ventanas. Listo, tendrán que listar 20 tareas en base a esa especificación de ese sistema que le están indicando. Tendrán que indicar la precedencia, perdón, acá solamente el esfuerzo, perdón. Entonces, listamos estas 20 historias de usuario como mínimo, ¿sí? Y calculamos solamente los puntos de función, ¿sí? Esto, ¿sí? Los puntos de función. No nos olvidemos que para calcular el tamaño, ¿sí? Acá indicaba que era el tamaño en 1000 líneas de código. Acuérdense que en el libro tienen la correspondencia de cuántas líneas de código equivalen a un punto de función según el lenguaje de programación que voy a utilizar. Entonces, una vez calculados los puntos de función, voy a la tablita y digo, a ver, ¿qué lenguaje de programación voy a aplicar? Voy a usar Java, listo. Entonces voy a la estimación promedio de cuántos puntos de función indican una línea de código, perdón, un punto de función, cuántas líneas de código equivalen a un punto de función. O al revés, un punto de función, cuántas líneas de código necesito para implementarlo. Y acá obtendré el total de líneas de código. ¿Sí? Y este tamaño es por 1000 líneas de código. No nos olvidemos, ¿sí? El tamaño por 1000 líneas de código. Si tengo 5000 líneas de código, acá será 5. ¿Sí? Bueno. Entonces, el punto 4, como le terminaba de decir, eran simplemente establecer estas 20 tareas, estas actividades, ¿sí? Indicar el esfuerzo del proyecto mediante puntos de función, de la misma forma que lo hicimos hace rato, ¿sí? En el punto 3, con esa misma fórmula, y listo, ¿sí? Bueno, espero que la explicación les sirva. Les recuerdo que la fecha de entrega del trabajo se pospuso hasta el lunes a última hora, así que tienen tarea para hacer. Hasta luego.